Bueno, la clase del día de hoy va a ser sobre manifestaciones cardíacas o infecciones oportunistas en VIH. Los objetivos de la clase va a ser principalmente conocer las infecciones asociadas a cardiopatías o infecciones cardíacas en VIH. Vamos a ir viendo que pues son estas desde oportunistas que pues ya con el inicio de la terapia antirretroviral pues han disminuido estas manifestaciones como tal. Previo a esto eran más frecuentes y se presentaban sobre todo en el contexto de una infección diseminada. También vamos a tocar las infecciones bacterianas que son frecuentes en los pacientes con VIH a nivel cardíaco, las virales que vamos a ver que se pueden dividir en virales VIH y no VIH, las neoplásicas, también vamos a ver que las afecciones las podemos dividir en afección miocárdica o afección pericárdica o afección por otras causas. También vamos a tocar un poquito de los efectos adversos del tratamiento antirretroviral, aunque no es como tal el tema principal de este asignado. Y pues también vamos a mencionar otras afecciones cardíacas como la hipertensión pulmonar. Aquí igual lo interesante es empezar a darnos cuenta, la verdad es que es un tema muy amplio, pero pues empezar como a observar que pues las manifestaciones cardíacas van a ir desde todo este abanico, ¿no? Entonces, pues puede haber muchas causas, muchas etiologías que afecten a nuestro paciente, que veamos un paciente que tiene una cardiopatía y tenemos que pensar en todas ellas. Las anomalías cardíacas han estado presentes desde el inicio de la epidemia del VIH. La patogenia de la miocarditis y la miocardiopatía siempre han sido un objeto de intensa especulación. De hecho, ahorita pues que estuve revisando así varios artículos, pues muchos hay como contradicciones, algunos sugieren otras cosas, otros dicen que es teorías, entonces tampoco hay como nada así como contundente, digámoslo así, sobre la fisiopatología de todas estas manifestaciones en el VIH. Desde que se inició la terapia antirretroviral, los pacientes viven más, pero también la enfermedad cardíaca o la enfermedad se ha convertido en una infección crónica, lo cual conlleva mayores complicaciones, hablando a nivel cardiovascular, por ejemplo, de inflamación, y que pueden aumentar también el riesgo cardiovascular. La inflamación crónica persiste a pesar del tratamiento eficaz y puede desarrollar una disfunción vascular y una aterosclerosis acelerada. Y probablemente el VIH y el tratamiento antirretroviral produzcan disfunción miocárdica por liberación de citocinas proinflamatorias que resulta en fibrosis miocárdica, apoptosis y esteatosis cardíaca. Entonces, pues ya como les mencionaba, vamos a hablar como infecciones, las enfermedades oportunistas del miocardio, vamos a tocar las infecciones oportunistas del pericardio, un poco de la disfunción ventricular izquierda asociada al VIH, miocardiopatía dilatada asociada al VIH, alteraciones del sistema cardíaco autónomo, un poco de hipertensión pulmonar, endocarditis infecciosa también es frecuente, la aterosclerosis del miocardio. Pues en este contexto lo que les mencionaba, las complicaciones infecciosas oportunistas asociadas al VIH, por lo general ya con el tratamiento antirretroviral han ido disminuyendo, pero se han empezado a asociar otras igual que debemos de considerar. Ha surgido comorbilidades como la hipertensión, alteraciones metabólicas y aterosclerosis. Entonces en este cuadro que yo les pongo es una forma que se me hizo bastante didáctica de cómo podemos agrupar las afecciones cardíacas. Entonces la podemos dividir en miocarditis, enfermedad pericárdica y otras, ¿no? Entonces las causas de miocarditis eh, van a ser desde la miocarditis focal asociada al VIH, que esta puede ser a veces solamente puede presentarse con manifestaciones. Las manifestaciones pues en general van a ser las de una cardiopatía, una falla cardíaca, dependiendo si es FEBI preservada o FEBI disminuida, o a veces nada más pueden presentarse alteraciones en las de imagen. Incluso en algunas series se ha reportado pues que el paciente estaba sintomático, pero ya en una tomografía o en una resonancia sobre todo se veía que había fibrosis. Esto sobre todo, incluso más bien, incluso en pacientes con CD4 mayor de 546 y con tratamiento antirretroviral, se había demostrado que había fibrosis en la resonancia. Como causa de miocarditis, el VIH es un 2.5%, Epstein-Barr y herpes simple pueden asociarse hasta un 90%, que son de los más frecuentes. También podemos encontrar hongos, protozoarios y bacterias, ¿no? Prácticamente todos los agentes oportunistas pueden producir una miocarditis. Ya vamos a ver que hay algunos que son más frecuentes.
También puede ser isquémica y puede ser por medicamentos, ya sea tanto del tratamiento antirretroviral como otros más. También hay que considerar los factores nutricionales. En cuanto a la enfermedad pericárdica, se presenta en un 10 a 14%. Por lo general se va a presentar como una forma de derrame, en algunas ocasiones como una pericarditis constrictiva. Aquí pues lo más frecuente pues son las micobacterias, ¿no? Específicamente Mycobacterium tuberculosis. Otros que también pueden producir enfermedad pericárdica frecuentemente son Staphylococcus aureus, Cryptococcus, Aspergillus, Listeria, Rhodococcus, Echinococcus y Chlamydia trachomatis. También linfoma y sarcoma de Kaposi, pues son neoplasias que pueden llegar a afectar a nivel, sobre todo, pues pericárdico, ¿no? La hipertensión pulmonar, pues es infrecuente, se puede presentar en todas las etapas de la infección y pues ya como veremos más abajo se asocia a proliferación endotelial y hipertrofia de la media. Otras enfermedades que se han asociado o digamos cardiovasculares que se asocian al VIH puede ser una enfermedad tromboembólica o enfermedad de las arterias periféricas. Entonces aquí vemos cómo pues aquí pues se trata como de englobar todas las enfermedades que van a producir una afección cardíaca, ¿no? Que incluso podemos encontrar varias en el paciente, no solamente uno, ¿no? Desde una hipertensión arterial pulmonar que va a alterarse la función endotelial, va a haber vasoconstricción, proliferación endotelial, aortopatía, oclusión de la vasa vasorum, regurgitación aórtica, cardiomiopatía, puede haber inflamación, respuesta inmune, infecciones oportunistas, invasión micótica, esteatosis cardíaca, ¿no? Enfermedades pericárdicas, pues va a haber una inflamación, una que puede haber con infección por tuberculosis, nocardio, citomegalovirus, las enfermedades malignas que se van a asociar principalmente, que ya les mencionaba, linfoma, Kaposi, puede ser igual por hipoalbuminemia, alteraciones nutricionales, que es lo que les mencionaba. Y aquí pues igual, las características, digamos, más bien manifestaciones clínicas y también patológicas de la miocardiopatía asociada al VIH son similares al paciente con no VIH. O sea que pues vamos a encontrar un paciente, ahora, pues sí tiene una infección oportunista, pues datos de esa infección oportunista, pero agregado a eso, pues vamos a encontrar síntomas cardíacos de falla cardíaca, no sé, hipertensión pulmonar, alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? No va a haber como un dato patognomónico que yo diga en el corazón voy a encontrar esto y ya me va a orientar a un diagnóstico específico, ¿no? Puede asociarse a hipertrofia excéntrica, fibrosis endocárdica, puede haber trombos morales localizados principalmente en el ápice y la cardiomiopatía dilatada asociada a VIH puede asociarse a derrame pericárdico. Entonces ya entrando como tal al primer apartado de miocarditis, pues es la causa mejor estudiada de miocardiopatía dilatada en VIH. Se caracteriza por un proceso infiltrado por linfocítico con necrosis y degeneración de los miocitos, no típico del daño isquémico. Puede haber un infiltrado inflamatorio marcado, infiltrados mononucleares leves y focales. La miocarditis ha documentado hasta un 40-52% previo al tratamiento antirretroviral. Entonces la miocarditis la podemos dividir en viral y en no viral. La viral la podemos dividir o podemos encontrar, perdón, la no viral aquí era la no viral, podemos encontrar hongos, parásitos y bacterias, ¿no? Y la viral la podemos dividir en VIH y en la que no es asociada a VIH. Entonces, de la no viral, uno de los principales agentes, que es un protozoario, pues es la toxoplasmosis, ¿no? Es el más común asociado a miocarditis en cuanto a las infecciones oportunistas. En algunas series se ha documentado hasta un 12%. Se produce como infiltrados o podemos encontrar infiltrados blancos irregulares en parches en el miocardio similar a un linfoma no Hodgkin y macroscópicamente se puede ver como células inflamatorias mixtas dispersas con leucocitos polimonocleares y macrófagos y linfocitos. También puede haber una miocarditis aguda difusa, miocarditis focal o se puede presentar con presencia de microorganismos sin que necesariamente produzcan alguna manifestación. Muchos de estos pacientes pueden estar asintomáticos y ya incluso encontrar alteraciones cardíacas, digamos, en el electro o en la radiografía. Para el diagnóstico, los quistes de toxoplasma o los pseudoquistes
pues son difíciles de encontrar dentro de las fibras miocárdicas. La tinción inmunohistoquímica puede revelar taquizoitos libres. Entonces el diagnóstico pues va a ser con una toma de biopsia a este nivel y pues con alguno de estos métodos, ¿no? Pero es bajo el rendimiento. El cuadro clínico pues va a ser el correspondiente a una falla cardíaca, que es los que mencionaba. A menudo se puede presentar como diseminada o asociada a infección del sistema nervioso central. Em, y pues aquí vemos algunas imágenes de un caso clínico de toxoplasmosis. Vemos cómo están en la imagen, C, vemos, en la imagen B, vemos principalmente pues en una inflamación del miocardio. Ya en la imagen C podemos ver algunos pseudoquistes compuestos con taquizoitos. Si se dan cuenta, esos como puntitos negros. En la imagen D podemos ver igual algunos taquizoitos. Y en la imagen E vemos principalmente Toxoplasma gondii en forma de con quistes con bradizoitos, ¿no? Pues las tensiones que nos van a ayudar son principalmente estas, que es PAS, hematoxilina y eosina, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Esto pues ya es con un diagnóstico histopatológico. En cuanto a la miocarditis por hongos, eran frecuentes antes del tratamiento antirretroviral. Ya con el inicio de la terapia antirretroviral ha disminuido o nuevos reportes en las series, sí ha disminuido bastante respecto al previo al inicio del tratamiento antirretroviral. Los más frecuentes son criptococo, aunque pues ya sabemos que criptococo tiene predilección por el sistema nervioso central, pero sí puede llegar a afectar el miocardio. También puede ser cándida, histoplasma capsulatum, coccidioides simitis, aspergillus fumigatus también, incluso aspergillus lo puede hacer en forma de endocarditis, ¿no? Pueden hacerlo esto en forma de derrame pericárdico, miocarditis o endocarditis. Y aquí en esta tabla aparecen como las principales manifestaciones o síndromes clínicos a los que se va a asociar cierto agente. Digamos, por ejemplo, derrame pericárdico y pericarditis, pues se asocia a criptococo y a histoplasma, ¿no? Y ya vemos que con el tratamiento antirretroviral se ha reducido la frecuencia de casos. La miocarditis asociada con criptococo, con aspergillus, o principalmente a Cryptococcus aspergillus candida, histoplasma y coccidioides pueden producir miocarditis. Aspergillus y Cryptococcus candida principalmente van a producir endocarditis. Y aquí vemos que aquí no ha tenido tanto efecto el tratamiento antirretroviral. También algunos otros hongos que tenemos que considerar, sobre todo en los pacientes con áreas endémicas, digamos en nuestro país, en la zona de Chiapas, de Oaxaca, pues son los pacientes que tienen, considerar una afección cardíaca por Trypanosoma cruzi, ¿no? Como tal Chagas. Rara vez pueden llegar a presentar una miocarditis, pero pues sí tenemos que considerarlo en pacientes con manifestaciones cardíacas y que son de esas áreas endémicas, ¿no? Nemocystis carini también nemocystis también puede afectar el corazón. Esto por lo general lo va a hacer en casos de afección diseminada o generalizada, ¿no? Macroscópicamente, epicardio y miocardio pueden encontrarse una apariencia similar al papel de lija, así lo refiere la literatura, debido a focos múltiples o puntiformes de calcificación. Y microscópicamente nos acompaña de importantes células inflamatorias. Puede haber depósitos de exudado granular rosado amorfo, igual al observado en los alvéolos con neumonía por nemocistosis. En cuanto a la miocarditis no viral bacteriana, vemos que es que la endocarditis, dentro de las bacterianas, la endocarditis es la más frecuente en los pacientes con VIH. También se había hablado previamente se hablaba de una endocarditis trombótica no bacteriana en VIH, previo al tratamiento antirretroviral. Pero pues esta no es como tal una endocarditis infecciosa. La infección o la endocarditis en VIH es frecuente, pero sobre todo en los pacientes que son usuarios de drogas intravenosas. Y pues los agentes más frecuentes en algunas series, pues en general en las diferentes series, pues se han demostrado que
son la misma frecuencia, ¿no? Entonces esta es una de las más grandes, en donde vemos que Staphylococcus aureus se presentó en un 75%, predominó sobre Streptococcus viridans, que fue en un 20%. Haemophilus, Salmonella, Neumococo son otros que se han reportado, y también bacterias dentro del grupo HASEC, pues también se llegaron a reportar, ¿no? La válvula más frecuente afectada, como en la población que no es VIH y que son usuarios de drogas intravenosas, es la tricúspide. Aquí, pues característicamente también puede haber asociado neumonía y meningitis junto con la endocarditis. Aquí son más frecuentes que en la población general la embolización pulmonar y los abscesos pulmonares. Y pues aquí el tratamiento no mejora la frecuencia, o sea, no tiene que ver realmente con el tratamiento, más bien pareciera que el factor importante es el uso de drogas intravenosas. En cuanto a la miocarditis viral, la forma más común de patología cardíaca infecciosa es la forma más común de patología cardíaca infecciosa entre los pacientes con VIH. Ya había comentado de que las infecciones oportunistas pues han disminuido drásticamente con el uso del tratamiento antirretroviral. La histología y la inmunohistoquímica rara vez detectan la presencia de virus en el miocardio, o sea, como tal, pues de algún virus, hasta en un 20%. Solamente se llega a detectar algún agente etiológico, ¿no? Y lo podemos dividir en miocarditis viral por VIH y por no VIH. Entonces, la miocarditis viral asociada a VIH se encuentra aproximadamente en un tercio de todas las autopsias. Esto es aproximadamente pues, un 38% de los pacientes con VIH. Y pues se van a presentar de diferente forma, ¿no? Desde pacientes asintomáticos hasta pacientes sintomáticos que pueden cursar desde una falla sistólica o con FEBI disminuida hasta una falla diastólica, ¿no? Va a ser muy variable, incluso pues a veces se puede encontrar solamente como un hallazgo en un electrocardiograma, una placa donde vemos que hay cardiomegalia, ¿no? Y algunas veces sí puede haber manifestaciones cardíacas como tal. Entonces, por eso sí es importante de ahora en adelante que consideremos a todos los pacientes VIH que veamos, pues solicitarles una placa o un electrocardiograma, ¿no? Que habitualmente o en ocasiones se nos llega a pasar pedir un electrocardiograma. La incidencia de miocardiopatía dilatada asociada al VIH es de 15.9 por cada 1000 por año. Y la infección por VIH se asocia de forma independiente con la disfunción diastólica cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que la gravedad de la infección no tiene que ver con la disfunción que va a presentar a nivel cardíaco el paciente. Lo que se debe considerar es que la mortalidad es 4 veces mayor en los pacientes que padecen miocardiopatía, o sea, en los pacientes que tienen VIH y que tienen además la cardiopatía. La mortalidad se demostró que aumenta de forma independiente hasta 4 veces más respecto a los que no la padecen. La ecocardiografía pues es la técnica de elección, pero pues igual la resonancia nos va a ayudar a que pues se evalúe la morfología, la función ventricular, y pues incluso en los pacientes que están asintomáticos se ha visto pues que hay áreas ya de fibrosis miocárdica y edema miocárdico, como en los pacientes que les decía al inicio con CD4 en ese estudio que se demostró que CD4 mayor de 450 ya con tratamiento, ya había áreas de fibrosis miocárdica. Entonces la podemos clasificar en miocarditis focal, en disfunción subclínica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, que incluye disfunción diastólica y disfunción sistólica, que incluye, pues que puede incluir como tal ya síntomas o una disfunción asintomática, ¿no? Y ya como tal una miocardiopatía dilatada que pues ya va a ser francamente sintomática, ¿no? Con fracción de eyección reducida. También hay que considerar que la fisiopatología de la falla cardíaca en los pacientes con VIH pues es multifactorial, ¿no? Los viriones, pues hay diversas como teorías que nos hablan sobre cuál es el mecanismo por el cual el VIH afecta el miocardio. Los viriones, una es que los viriones pues infectan habitualmente en parches, ¿no? O sea, no hay como una infección uniforme de todo el miocardio y producen principalmente infiltrados linfocíticos de leves a moderados.
Y la interacción entre las células dendríticas y los linfocitos T podría producir una liberación o elevación local del factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa produciría un efecto inotrópico negativo al alterar la homeostasis del calcio intracelular. Esto pues predispondría a reducir la contractilidad de los miocitos. La coinfección con otros virus, por ejemplo Coxsackie SMB, pueden también tener un papel en la miocarditis. Y en esta imagen vemos cómo la falla cardíaca asociada a VIH o miocarditis asociada a VIH pues es multifactorial, ¿no? También tenemos que considerar que aparte de la afección como tal directa que puede haber por el VIH, pues también se pueden presentar infecciones oportunistas, inflamación miocárdica ya como tal de la enfermedad que veníamos mencionando, una toxicidad de los tratamientos contra el VIH o de las infecciones oportunistas, el daño directo del VIH, enfermedades malignas asociadas, también se ha asociado autoinmunidad, síndrome de fuga capilar, a coagulación anormal y pues entonces son muchos factores, ¿no? Los que nos van a llevar a que el paciente presente manifestaciones cardíacas, no como tal solo va a ser el virus, ¿no? Tenemos que considerar todos estos aspectos y pues igual tratar de enfocar a mejorar cada uno de ellos para poder mejorar las condiciones o que el paciente no presente deterioro a este nivel. En esta imagen vemos una resonancia magnética, era de un paciente que incluso estaba asintomático, se le hizo pues una resonancia magnética por alguna otra causa y pues se ve que había fibrosis ya, se dan cuenta estas áreas son de fibrosis, donde están las flechitas. Las manifestaciones, digamos, o sea, aquí se refiere a que han cambiado desde el tratamiento, desde el inicio del tratamiento antirretroviral, no que cambien como tal, sino más bien que eh, la miocardiopatía se ha vuelto, de antes de ser más manifiesta por todas las afecciones que se pueden presentar, por ejemplo, oportunistas, secundario a un no adecuado tratamiento del tratamiento antirretroviral predispone aún más al daño miocárdico, ¿no? Pero ya como se han ido controlando estos puntos, pues ha mejorado como tal la sintomatología, ¿no? Incluso va a ser a veces asintomática. En la era previa al inicio del tratamiento antirretroviral se había observado una incidencia alta de miocarditis focal subclínica y, también manifestaciones sintomáticas. El cuadro de miocardiopatía dilatada se corresponde con la gravedad de la inmunosupresión y se asocia a un mal resultado clínico. En pacientes, pues, estos pacientes pueden prestar un empeoramiento de la disnea y características clínicas de sobrecarga líquida, ¿no? Que es lo que les decía, que habitualmente se van a presentar con manifestaciones de una cardiopatía como cualquier otro paciente. Y de la miocarditis viral que no es asociada a VIH, la gente se aísla, lo que les mencionaba, solamente en menos del 20% en algunas ocasiones. Entonces el 80%, más del 80%, pues solo va a ser la sospecha clínica, nunca se aísla como tal un agente, ¿no? Lo más frecuente son el citomegalovirus, el virus del herpes simple. Se ha documentado también con infecciones entre Coxsackie en un 32%, virus del Epstein-Barr en un 8 a 27%, con el CMV en un 4%. En algunos estudios hasta 42% de los pacientes VIH positivos con cardiopatía también tenían CMV o adenovirus, incluso se ha encontrado, ¿no? Eh, pues aquí realmente el tratamiento va a ser solamente, pues si es difícil hacer el diagnóstico, pues el tratamiento igual muchas veces ya va solo enfocado pues al tratamiento sintomático, ¿no? No hay como un tratamiento específico para cada una de estas enfermedades. Y mucha de la información que encontré pues solamente eran como reportes de casos. El tratamiento antirretroviral, pues el tratamiento pues ha modificado el curso de la enfermedad, pues ha mejorado la supervivencia, la respuesta inmunológica, la virológica, pero también se han asociado estos medicamentos a un incremento cardiovascular, ¿no? Como efectos adversos. Sobre todo los inhibidores de la proteasa que pueden producir muchas alteraciones metabólicas,
dislipidemia, resistencia a la insulina, lipodistrofia, ¿no? Que todo esto pues ha demostrado que aumenta el riesgo cardiovascular. Aquí en esta tabla podemos ver, pues está bastante didáctica porque es como el grupo, del lado izquierdo nos pone el grupo de medicamento al cual, pues el grupo de medicamento o de tratamiento de antirretroviral al cual pertenecen algunos de los más utilizados, y del lado derecho nos pone los principales efectos adversos cardiovasculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa vemos que el abacavir produce un incremento en general de potencial de efectos cardiovasculares. La dianosina se ha asociado a hipertensión, a infarto del miocardio. Emtricitabina se ha asociado a hipertrigliceridemia. La mibudina a posible cardiotoxicidad en los fetos. Estabudina a redistribución de grasa y dislipidemia. El tenofovir a una reducción modesta del colesterol, pero también y del LDL. Sidobudina una potencial disfunción miocárdica o miopatía. En el grupo de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, que tenemos a la de la virina. Bueno, más bien, este grupo tiene muchas interacciones en general con otros fármacos, como los bloqueadores de canales de calcio, warfarina, betabloqueadores, quinidina, corticosteroides y teofilina, ¿no? Pueden en general incrementar el QT en el electrocardiograma, y por ejemplo la elefavirenz, que es uno de los más frecuentes que utilizamos, puede producir arritmias, ¿no? Con interacciones con antiarrítmicos, también de dislipidemia. La trivirina se ha asociado a hipertensión, a dislipidemia, interacciones farmacológicas como efecto de clase. Nevirapina se ha asociado también a otras interacciones farmacológicas, ¿no? En el grupo de los inhibidores de la proteasa, que son los que más tienen efectos metabólicos, pues vemos que puede haber desde aterosclerosis prematura, dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes, adelgazamiento, redistribución de grasa, incremento de los niveles del fibrinógeno, interacción con otros medicamentos. Esto es muy importante, del grupo del CIP, como antimicrobianos, antidepresivos, antihistamínicos, isaprida, contraestatinas, como también sildenafilo, teofilina, amiodarona, lidocaína, propafenona. En general van a producir también un incremento del intervalo PR, y pues lo que les mencionaba, ¿no? La hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia asociada a estos, y que a su vez pueden incrementar el riesgo cardiovascular. Y aquí vemos, por ejemplo, el darunavir, que se asocia frecuentemente a hipotensión y otras interacciones con estatinas y beta bloqueadores, ¿no? El fosaprevinavir, hiperlipidemia e interacciones farmacológicas. Lopinavir, ritonavir, que es uno de los más utilizados, prolongación del intervalo PR, se puede asociar a bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y otras anomalidades del sistema de conducción. El ritonavir a hiperlipidemia, hipertrigliceridemia. Saquinavir a hiperlipidemia, normalidades de la conducción cardíaca, interacciones farmacológicas. Tripanavir se puede asociar a interacciones farmacológicas con otros fármacos cardiovasculares, y pues en general así, ¿no? Los inhibidores de la entrada y de la fusión, furbitida, pues aún no se han reportado. Maraviroc, no hay algunos casos de angina, insuficiencia cardíaca, infarto al miocardio y hipotensión postural. De las terapias combinadas, por ejemplo, tenofovir, emtricitabina, efavirenz, se produce a interacciones con otras drogas del sistema CYP3A4 a nivel hepático. La mibudina sidobudina puede producir una redistribución de grasa corporal, cardiomiopatía y posible cardiotoxicidad del feto. La combinación de la mibudina abacavir se ha asociado a infarto al miocardio. La bimbudina sidobudina y abacavir a cardiomiopatía y hipotensión. Emtricitabina, tenofovir, pues no se han reportado hasta ahorita, ¿no? Entonces, como vemos, aquí lo interesante es que pues sí debemos de considerar todos estos efectos cardiovasculares adversos en los pacientes pues que ya están como tal en tratamiento antirretroviral, ¿no? Y sobre todo importante, las interacciones farmacológicas, ¿no? Siempre tenemos que estar checando que no haya alguna interacción importante que pueda perjudicar al paciente. Pasando al siguiente punto, que es la enfermedad pericárdica, lo más frecuente es la tuberculosis, hasta en un 85% se ha asociado o se asocia con derrame pericárdico en VIH.
Pues aquí lo interesante es que el VIH siempre altera la historia natural de la tuberculosis y pues a nivel pericárdico no es diferente, ¿no? Aquí interesante es que son menos propensos a desarrollar pericarditis constrictiva, que es una manifestación habitual de la pericarditis tuberculosa, ¿no? Pero en contraparte a esto, pues tiene una mayor mortalidad, ¿no? Se produce en el contexto de un mayor orden diseminado y tiene mayor impacto en la morbilidad y en la mortalidad. La infección habitualmente por tuberculosis tenemos tres mecanismos de invasión, ¿no? Uno es que sea a través de los ganglios linfáticos, a través de la vía hematógena o de diseminación directa desde el parénquima pulmonar. En el caso de la tuberculosis pericárdica va a ser o en el VIH va a ser asociado a una diseminación hematógena. Por lo general ya sabemos que la enfermedad pericárdica por tuberculosis pues es paucivacilar. Y pues en el VIH esto pues aún aumenta, ¿no? Habitualmente pues se produce por una alteración, por estas alteraciones o estos cambios se producen por una respuesta alterada de los CD4. La presentación de pericarditis tuberculosa en VIH sí va a ser un poquito diferente a los pacientes que no son VIH, en que por lo general va a cursar de una forma más silente, asintomática, y se asocia más a síntomas extrapulmonares de tuberculosis o a tuberculosis diseminada y también a datos de sepsis. Aquí, pues la tuberculosis pericárdica presenta cuatro fases, la cual la primera es una etapa seca, que es como tal la pericarditis aguda, que produce alteraciones en el ST, dolor torácico, fricción pericárdica. La segunda fase que puede producir un derrame pleural, que este puede predisponer incluso a un tamponaje cardíaco. La tercera fase, que es una fase absortiva, y una cuarta fase, que es la fase constrictiva, que es ya como tal cuando hay datos de pericarditis constrictiva y no hay líquido en el pericardio, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que estas dos fases van a estar alteradas en el VIH como secundario a la respuesta inmunológica, por lo cual pues no va a haber como tal una pericarditis constrictiva como habitualmente se presenta. El VIH pues es un determinante importante de la mortalidad. La mortalidad a los 6 meses ha sido hasta del 40% en comparación con el 7% de los pacientes que no son VIH. Y el inicio de la terapia antirretroviral se ha demostrado que ha mejorado la sobrevida o la mortalidad. El diagnóstico definitivo, pues lo ideal sería demostrar los bacilos, ya sea por una tinción o por un cultivo, pero pues aquí el problema es de que los métodos diagnósticos los rendimientos son muy variables en diferentes series, no va desde el 0 hasta el 75%. Aquí por eso tenemos que considerar más como métodos indirectos, ya que el cultivo y el citológico o la tinción son de bajo rendimiento porque pues es una enfermedad paucivacilar. La PCR pues es de mal rendimiento y lo que se ha demostrado que no afecta tanto el rendimiento es el uso de ADA, entonces se puede considerar, ¿no? En cuanto a la enfermedad pericárdica no tuberculosa, antes del tratamiento con antirretroviral era común y se informaba hasta un 11 a un 40%, ¿no? Con el uso del tratamiento antirretroviral se ha demostrado que o ha disminuido y pues aquí vemos las principales causas de derrame pleural que no son tuberculosos, ¿no? Bacterias, pues lo más frecuentes, igual que endocarditis, estafilococos, también podemos encontrar streptococos, proteus, nocardia, pseudomonas, klebsiella, enterococos, listeria, micobacterias, pues ya sean otras micobacterias como Avium, Mycobacterium cancer. También puede haber afección pericárdica por virus como el herpes simple, el VIH como tal, el citomegalovirus, otros patógenos, criptococo, toxoplasma, histoplasma, malignidad, pues también Kaposi, linfoma, hipotiroidismo y otras enfermedades que debemos de considerar, ¿no? Para el diagnóstico de la enfermedad pericárdica no tuberculosa, pues lo que nos va a llevar el diagnóstico como tal es la punción y pues a mandar a analizar el líquido, ¿no? Entonces, en general, los pequeños derrames se diagnostican de forma incidental, o sea, no tienen síntomas, se hace una placa o un ecocardiograma por alguna otra causa y ahí se ve la afección, ¿no?
Por lo general, pues no está indicado en esos casos, pues hacer como tal un drenaje, a menos que el paciente tenga otros síntomas o que tenga datos de tamponado o inestabilidad hemodinámica, entonces debe considerar la punción. Debemos de considerar igual que el diagnóstico se debe hacer de acuerdo a la epidemiología, a las infecciones frecuentes cerca del lugar donde reside el paciente o de donde es originario, pues tenemos que mandar a hacer un análisis bioquímico, obviamente a citología de cultivos para hongos, micobacterias y, y pues todo, y PCR si es necesario, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico etiológico como tal. El diagnóstico como tal directo del derrame pericárdico pues depende de la gravedad y de la etiología de la enfermedad, ¿no? Si es un paciente con tuberculosis, pues le vamos a dar tratamiento para tuberculosis. Si encontramos que es una bacteria, el tratamiento dirigido para la bacteria. Si, si es un hongo, pues igual tratamiento dirigido contra el hongo, ¿no? Dependiendo ya lo que nos hagan las pruebas diagnósticas. Aquí lo importante considerar es la pericardiocentesis, que a lo mejor ya sería como más como la parte de cardiología, pero en general si no tiene datos de compromiso hemodinámico y si no hay otros síntomas agregados que sean necesarios como para hacer el diagnóstico como tal etiológico, pues podemos considerar dejar o no hacer una punción como tal, ¿no? La terapia antirretroviral en estos pacientes debe reanudarse, ya que ha demostrado que reduce la mortalidad y la morbilidad en general. Otra de las enfermedades son, hablando de las neoplasias que afectan el pericardio, el linfoma. El linfoma lo podemos dividir en tres en VIH, ¿no? El linfoma no Hodgkin, que es de los que puede afectar, linfoma primario del sistema nervioso central y linfomas de derrame primario, que este es uno de los, se los puse en rojo porque es como que el que afecta directamente al corazón, ¿no? Es de predominio masculino, se asocia, se presenta, es poco frecuente, un 1 a 4%. El virus del herpes 8 juega un papel importante en la patogénesis, pero también se ha asociado al virus del Epstein-Barr. Se origina de superficies serosas. En un pleura está el 90%, el pericardio puede ser un 30% y el peritoneo hasta un 30 o 60%, ¿no? Lo característico aquí es que solo afecta a las serosas y es pues asociado o frecuentemente al VIH, ¿no? El diagnóstico pues lo vamos a hacer con la morfología, se pueden ver células inmunoblásticas o células de tipo Red Stenberg. Un monofenotipo va a presentar un CD45, CD19 y CD7. El criterio diagnóstico clave es la presencia del herpes 8 en los núcleos de las células malignas, ¿no? Y el tratamiento va a ser la quimioterapia dirigida contra el linfoma más el tratamiento antirretroviral. El otro linfoma pues, que puede afectar a nivel de miocardio es el linfoma no Hodgkin, que es en general 25 a 60 veces más frecuente en pacientes infectados por VIH que en la población general. Puede presentarse como un linfoma cardíaco primario, formar nódulos y masas intracavitarias, y el tratamiento es la quimioterapia más el tratamiento antirretroviral que puede mejorar el pronóstico. Las enfermedades pericárdicas, bueno, el Kaposi se asocia más a un recuento de CD4 pues menor a 200. La manifestación cutánea es la más habitual, pero puede afectar al corazón en un 12 a 28% en los pacientes con VIH, ¿no? Afecta habitualmente la capa visceral del pericardio o el tejido adiposo subepicárdico y se asocia a una alta mortalidad. El diagnóstico se hace con una ventana pericárdica, no es recomendado con punción y lo que habitualmente vamos a encontrar es líquido sanguinolento. Hipertensión pulmonar asociada a VIH, la prevalencia es del 0.5 al 5%. Hay factores predisponentes como o los factores que están asociados patológicos del tomotal del VIH son las proteínas GP120 y la NEF y NEF proteína del VIH que se asocian a la secreción de endotelina y esto al crecimiento de la media, ¿no? Y a la proliferación endotelial. También está asociado al HLA de clase 2, DR52 y DR6. Se asocia o se agrupa en el grupo de hipertensión pulmonar de clase 1 en general y los que tienen pacientes cargas virales elevadas y un recuerdo bajo CD4 son los que tienen mayor prevalencia. El diagnóstico se hace excluyendo otras causas de hipertensión pulmonar. El tratamiento con tratamiento antirretroviral es controvertido ya que no se ha demostrado que mejore el pronóstico.
Pero pues en algunos estudios, por ejemplo en este de 35 pacientes, se nos mostró que la terapia combinada contra hipertensión pulmonar y tratamiento antirretroviral, pues sí mejoró un poco las presiones pulmonares, ¿no? El tratamiento pues ya dirigido va a ser diuréticos, oxígeno, ejercicio, antagonistas del receptor de endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa y agonistas de la prostaciclina. La mortalidad es alta, pero ha llegado a mejorar con el tratamiento antirretroviral hasta en un 27 a 66%. Y bueno, pues eso es todo, ¿no? Ya sé, cualquier duda que tengan, pues ya me avisan.